Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo para todo el continente, tanto sus conferencias como sus cursos, porque allí, donde se hable español, desde la California hasta la Tierra de Fuego, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva emisión de la Hora de América, Cultura para el continente, cuyo propósito de todos conocido consiste en aculturarnos juntamente al calor de la charla de nuestros profesores o de mis invitados. En esta ocasión, según se ha advertido para el deleite de todos nosotros, nos acompañará la maestra Victoria Montemayor, a quien ustedes conocen, los castálidos que nos siguen y los que no la conocen ahora, de hace tiempo. Permítame, mientras los paso a saludar, unirla de inmediato. Aquí está la maestra Victoria Montemayor. Mientras tanto, vamos a saludar a Elisa-Raquel, le mandamos un saludo, a Avi07 Martínez o MTZ le mandamos un saludo, a María.bel.art.night le mandamos un saludo y a otros que se van uniendo. Mientras la maestra Victoria Montemayor se une a nuestra charla, permítame recordarse a nuestro curso que estamos dando los miércoles, bueno, que estoy dando yo los miércoles por la noche de 8 a 10 sobre apreciación literaria. Llevamos apenas un mes de los 5 que yo planeé y también pueden unirse los jueves por la noche de 8 a 10 al curso que está dando Juan Pablo García sobre la segunda parte del Quijote. Se encuentra ya a cuadro la maestra Victoria Montemayor. ¿Cómo estás, maestra? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, hola, bien, ¿y a ti? Parece que perdí un poco aquí la cuestión de la cámara. Todos pudimos alcanzar a columbrar tu cámara de placeres, no te preocupes, ¿no? Pero para tu desgracia está grabado, pues ni modo, ¿qué se le va a hacer? ¿No? Sí, ya sé, no sé en qué momento falló, pero bueno, siempre hay una primera vez. ¿De qué? De todo. Bueno, pero más de uno aquí entre los castálidos, los dilectos de las musas, los favoritos de Apolo, hubiese querido conocer los aposentos tuyos. Entonces has cumplido, supongo yo, que el deseo de más de uno. Bueno, qué pena. Ok, ya estoy. Vamos a saludar a Valverde 5636, a María-Velázquez. María, ¿cómo estás? Que es nuestras alumnas. A CGVR Villegas, le mandamos un saludo. A Gustavo le mandamos un saludo. A Carlos-Rob18 le mandamos un saludo. A Roamar le mandamos un saludo. ¿A quién más? Eso, manden los corazoncitos. Como siempre, pueden preguntarnos acerca de lo que vamos nosotros charlando. Si tienen dudas, no duden en hacerlas. Si tienen comentarios, no duden en hacerlos. Incluso si tienen anatemas, si no saben que es un anatema, es un insulto, un oprobio, también pueden enderezarlos a la maestra Montemayor, que no a mí, porque hoy es la tarde en la que va a charlar con nosotros. ¿Cómo te encuentras ahora que comienza el año, maestra? Pues bastante contenta, ¿no? Siempre iniciar un nuevo año es un motivo de renovación, ¿no? De aprender cosas nuevas, de nuevos proyectos. O sea, digamos que enero es como una renovación para mí, ¿no? Y como la próxima semana es mi cumpleaños, pues entonces Sí. imaginarás. Me siento contenta. Sí, sí, lo sabemos, estamos esperando ansiosos la semana en la que se celebre tu cumpleaños. Mientras tanto, contigo comenzamos una vez más las transmisiones de la Hora de América, que comienzan ahora con este año que, como has dicho, también ha arrancado. En esta ocasión, según me lo sugeriste, vamos a charlar de Gabriele D'Annunzio, una de las figuras más controvertidas de la literatura italiana, apenas por debajo de Papini, que es aún más controvertido que él, que de hecho está, por decirlo así, en el infierno de los escritores italianos, o al menos sigue ahí, o no sé si ya haya salido de ahí y se encuentra ahora en el purgatorio, pero sin duda, apenas por debajo de Papini, D'Annunzio es uno de los, vamos a decir así, próceres de la literatura italiana más controvertidos de los que hasta la fecha
tengamos nosotros todavía noticias. En una de cuyas novelas, la última, si me lo permites, dice el poeta como resumen apretado, síntesis apretada de su vida. Tutta la vita è senza mutamento, ha un solo volto la malinconia, il pensiero apercima la follia, e l'amore è legato al tradimento. Que traducidos libremente estos versos, dirían a la sazón, la vida toda carece de cambio alguno, tiene uno solo por rostro la melancolía, el pensamiento tiene por cumbre la locura, y el amor está vinculado a la felonía, ¿no? Lo cierto es que Gabriel D'Annunzio nunca quiso ser lo que las circunstancias lo obligarían a haber sido, luchó en contra de estas y se convirtió en algo que nunca la Italia de entre el siglo XIX y el siglo XX hubiera pensado poder ver. Bueno, de Gabriel D'Annunzio vamos a platicar esta tarde con la maestra Victoria Montemayor. ¿Por dónde comenzamos, maestra? Pues mira, ahorita como ya diste un pequeño preámbulo sobre D'Annunzio, podríamos comentar al público que seguramente se está preguntando en qué época, ¿no? O en qué año, más bien, ya dijiste el siglo, quizá para los que son súper curiosos para saber cuál es el día, ¿no?, en que nacieron los escritores favoritos. Pues Gabriel D'Annunzio nace en la región del Pescara, en la costa adriática de Italia, el 12 de marzo de 1863, y muere en el Vittoriale, que ahora se ha convertido en un museo, ¿no? Quien quiera ir a conocer la casa donde D'Annunzio vivió gran parte de su vida, pues puede hacerlo. Que puede ver por internet, ¿no? Si uno hace una búsqueda muy sencilla, de inmediato le arrojan imágenes, ¿no?, sobre el Vittoriale, que es un lugar como lo fue D'Annunzio, ¿no? Entonces, échale un ojo para que se dé una idea de cómo fue de cómo fueron los aposentos, ¿no?, suntuosos, como los de la maestra Montemayor, que alcanzaron a ver cuando se equivocó en el botón al comienzo de la... Sí, bueno, eso sí, es simpático ver un tanto Vittoriale, ¿no? Porque también tiene unas cuestiones así súper kitsch, pero bueno, y ustedes... Bueno, entonces no era kitsch, ¿no? ¿Cómo? Entonces no era kitsch. Y muere en 1938, ¿no? Entonces, ya también, ¿qué hace controvertido a D'Annunzio, ¿no? Porque es un poeta por algunos amado, por otros odiado, ¿no? Porque D'Annunzio participa en las filas del fascismo. Sí. Y además hace una incursión en Viena, ¿no? Vuela sobre Trieste, vuela sobre Viena, y en la bahía de Kotor, en la bahía de Bucari, y también escribe la Befa de Bucari, ¿no?, que es un poco esta incursión. Participa obviamente en la Primera Guerra Mundial, como se habrán dado cuenta, y a la vez fue condecorado, ¿no? Fue también un diputado, fue nombrado diputado, fue condecorado como héroe nacional, tuvo una medalla de oro, 5 de plata y una de bronce, ¿no? Entonces, claro, también hay que mencionar que varios de los escritores, ¿no?, en un principio que digamos, se alinearon a las filas de de Mussolini, en algún momento de sus vidas, pues obviamente se hacen para atrás, ¿no? Y no tiene nada que ver con Mussolini, pero al parecer D'Annunzio sí siguió una relación con Benito Mussolini. Entonces, eso lo vuelve un... Ajá. No ha dicho nada, pero supongo que has leído mi pensamiento. Hay quien dice entre los biógrafos más de Mussolini que de D'Annunzio, que hacia el final de la vida del poeta, del Bate, como se lo llamó entre los italianos, es decir, durante los años últimos que pasó en el Vittoriale, Mussolini, como tú has dicho que tuvo con él una relación muy cercana, quiso más bien que permaneciera algo así como recluido en el Vittoriale, como una especie del recuerdo de los días más gloriosos de la izquierda extrema, a la que D'Annunzio, habiendo dejado la derecha, se pasó a principios del siglo XX, para que no le hiciese sombra. Y si no recuerdo mal ahora, no,
no recuerdo no recuerdo en qué novela o en qué papelito de los muchos que se conservan de D'Annunzio, o sea, su diario, um, dice que Mussolini fue un imitador, es decir, un imitador suyo. Lo que Mussolini pues no habría sido lo que fue, es decir, que no habría causado el efecto encantador que surtió por su elocuencia entre los italianos, de no haber imitado la personalidad de D'Annunzio. Entonces, creo que al menos de eso queda claro una cosa, que no la llevaron del todo bien hacia el final. Bueno, hacia el final de la vida de D'Annunzio y hacia el inicio de la carrera de Mussolini. Exacto, sí. Sí, eso también estaba leyendo yo hace un rato, pero qué bueno que ya lo comentaste tú. No, perdón que Y me no, eso me parece perfecto. Ahora, bueno, entonces, había otra novela que es la de Nocturno, ¿no? O sí. Nocturno, que es precisamente la que escribe en 1916 Ujú. porque pierde un ojo, ¿no? Y entonces habla un poco precisamente sobre su participación en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y de algunas cuestiones políticas. Y ahorita que comentabas lo de que el anuncio dice que Vitolini lo quiso un tanto imitar, ¿no? Fue su inspiración. Bueno, hay que mencionar que D'Annunzio fue un personaje sumamente culto, ¿no? Sumamente Sí. culto, sumamente inteligente y un gran poeta, ¿no? Independientemente de la prosa, digamos, que tiene, a mí por lo que me fascina D'Annunzio o por lo que me atrapó fue por su poesía, ¿no? Hay dos novelas de él que me gustan mucho, que es la del placer, ¿no? Que fue la primera novela que leí con la doctora María Pía, y cuando yo empecé a leer esa novela quedé fascinada de la narrativa, ¿no? Fue lo Y que te trajo, ¿qué fue lo que te trajo en particular de esta novela de D'Annunzio que se lee pues en las aulas italianas y en las aulas mexicanas, o en las aulas, sí, mexicanas dedicadas a la italianística, ¿no? ¿Qué te trajo de Piacere de Gabriele D'Annunzio, el pues placer? quizá lo que me atrajo del placer del anuncio, ¿no? Es precisamente esta búsqueda, ¿no? Del placer en el personaje, ¿no? Porque, bueno, cabe mencionar antes de comenzar con nuestra charla sobre el placer, ¿no? Sí, Eh, que la novela es la segunda novela que se considera decadentista, ¿no? Porque el sí, decadentismo tiene su origen, o bueno, bueno, en Francia, ¿no? Y que la primera novela que se considera de corte decadentista es la de Joris Carl Huysmans, ¿no? Que en italiano me parece que lleva el título de A Contracorriente, ¿no? En español encontré una versión que decía Al revés, ¿no? conserva los sustantivos, ¿no? Bueno, puede haberse traducido mejor, va de retro Va, o de reversa, pero bueno, ya sería de intelectualizar la cosa. ah, sí. ¿Por qué Y no recuerdas a nuestros espectadores brevísimamente qué cosa es eso del decadentismo? bueno, pues el decadentismo, ¿no? Surge al inicio de los 1880, digamos, ¿no? Se dice que Baudelaire es uno de los precursores del decadentismo, Verlaine es otro de los precursores del decadentismo, y entonces esta novela, donde el personaje principal es de Seine, ¿no? Que va a la búsqueda del placer, ¿no? En esta cuestión de vivir del arte, por el arte, ¿no? El estetismo, pero también cabe mencionar que el decadentismo rechaza, digamos, hay que recordar que el siglo XIX es el siglo del positivismo, es el siglo en el que surge la clase obrera, ¿no? Ujú. Y entonces, digamos que hay un reacomodo de clases y con que la gente aristocrática, ¿no? Rechaza un poco a la pequeña burguesía, ¿no? Y se encierra en sí mismo y entonces deseen en su casa se encierra, ¿no? Y también es la búsqueda del placer pues a través de las drogas, ¿no? O a través del opio, porque también es el siglo de los grandes fumadores de opio, ¿no? No, no. Qué bueno, si hemos leído a estos poetas llamados los poetas malditos, ¿no?
si hemos leído a Edgar Allan Poe también, ahí vemos un poco estas cuestiones de la búsqueda del placer, ¿no? A Sherlock, Entonces, incluso, ¿no? Sherlock Sherlock ah, Holmes, ajá, evanescía de la realidad inyectándose heroína. ujú, O luego lo hará Freud, ¿no? Cuando era un médico todavía practicante. Y de hecho, como terminará, según se sabe, sus días, ¿no? Inyectándose heroína, ¿no? Para poder morir. ajá, y bueno, también algo que caracteriza la prosa de D'Annunzio o la filosofía de D'Annunzio, la literatura de D'Annunzio, pues es también el mito del superhombre retomado de Nietzsche. Uh -huh, ¿Sí? uh -huh. Entonces, esto es Para, un para, poco, para recapitular lo que nos has dicho y poder continuar y no quede entonces en el aire, entre nubes, el adjetivo de decadente usado para definir a D'Annunzio, por lo que toca, digamos, a, a su pretensión, a sus pretensiones espirituales, sociales y estéticas. El decadentismo es, pues, una suerte de reflujo al encumbramiento cultural de la burguesía. Después de la Revolución Francesa, el proletariado con el tiempo se convertirá en una clase distinta, que será la de la burguesía, que tenga conciencia de sí misma, pero según se vaya acomodando a causa, digamos, de las facilidades de la vida moderna, a la que solamente tenía acceso la aristocracia hasta hace poco, se va a volver, vamos a decir así, se va a poltronar. Entonces, los burgueses del siglo XIX serán vistos entre los proletarios que tengan conciencia de haber surgido o de seguir perteneciendo al proletariado, de donde surgió la revolución, van a tener a los burgueses por apoltronados, por estirados, por gasmoños, por aristocratizantes, que es quizá más aberrante que cualquier otra cosa, porque los burgueses ahora, que son los nuevos ricos, conservan los valores de la aristocracia. De tal suerte que más entre los burgueses mismos que entre los proletarios, habrá personajes que insistan en inquietar, en perturbar, en molestar a la clase a la que pertenecen, pero a la que en principio no quieren pertenecer, pero de la cual no han podido escapar, digamos, a sus facilidades vitales, como las mismas que tuvo D'Annunzio. Si no hubiese sido burgués, hubiese pertenecido a una familia burguesa, no habría podido aprender lo que aprendió durante su juventud, de donde le viene la cultura cuasi erudita a la que tú has aludido hace un momento. Entonces, el decadentismo es uno de estos movimientos, no el único, artísticos, que se contrapuso, digamos, ¿no? A la mentalidad burguesa, a la gasmoñería burguesa, junto, si no me equivoco, con el esteticismo, al que también se asocia D'Annunzio, um, um, y al superomismo, ¿no? Nietzscheano, que se conoce entre la gente muy culta, ¿no? A finales del 19 principios del 20, pero fundamentalmente el decadentismo y el esteticismo son revulsiones, reacciones, reflujos en contra de la gasmoñería burguesa, que yo creo que encarnan como en ninguno otro mejor en D'Annunzio, porque con respecto del esteticismo tenemos a Oscar Wilde, ¿no? Que fue modelo de D'Annunzio, pero Oscar Wilde nunca fue decadentista, es decir, nunca se tomó en serio lo de la melancolía que lleva a uno hasta la muerte por el mundo que lo violenta, ¿no? Entonces, o la actitud lasa o luenga, ¿no? Que por ejemplo encontramos en los poemas de Verlaine, al que tú también ya has aludido. Entonces, cierto es que D'Annunzio es un inconforme que usa del arte, en particular de la literatura, y de hecho de su propia persona, habiéndose convertido en un personaje él mismo, uh, para, para trastocar la burguesía de su época, a la que sin embargo hay que decir, pues nunca dejó de pertenecer. claro. Y se aferraba a ella, ¿no? Porque en un punto de su vida son tantas las deudas,
¿no? Que tiene que estar escribiendo y publicando, ¿no? Y hay una obra por ahí que es la de Fedra, ¿no? Que estaba empeñada, él pensaba que iba a ser un éxito esa obra, que es una obra de teatro, ¿no? Y no fue el éxito que él esperaba, ¿no? De hecho, creo que sus obras de teatro no fueron tan exitosas, ¿no? Me parece que es más... ¿qué vas a No, yo decir creo ahí? que, bueno, hay una excepción, ¿no? Compuso un libreto cuando estuvo en Francia, en esta suerte de exilio, que musicalizó Debussy, que al parecer fue aclamado por entonces. Pero creo que por el resto de las obras, como tú dices, no fueron del todo bien recibidas, en Italia en particular. Ajá, Porque he tenido más bien por poeta y por novelista que por dramaturgo, ¿no? exacto, ¿no? Y bueno, en cuanto, regresando al placer, ¿no? Que se publica en 1888, la novela de la que hablaba hace un momento de Huysmans se publica en 1884, El placer en 1888 y precisamente el retrato de Dorian Gray en 1890, ¿no? Sí. Entonces son obras que me parece que van de la mano y que podemos encontrar ciertas similitudes, ¿no? Para quien se quiera acercar a la obra del placer de D'Annunzio, la puede buscar en internet y van a encontrar una traducción al español, Uh ¿no? -huh. Volviendo a la pregunta que me hacías hace un momento, ¿no? Sobre qué es lo que me llamó la atención de D'Annunzio, pues la prosa poética que hay en las primeras páginas del placer, ¿no? Sí. Por ejemplo, si leo, voy a leer el primer párrafo del placer, Delano ¿no? Moriba, ¿no? Tienes ahí, ¿por qué no lo lees? Ah, El bueno, primer... pues veámoslo. ¿Cómo no? L'anno moriva assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. ¿Quieres que continúe? Sí, No. Tutte le vie erano popolose come nelle domeniche di maggio. Sulla piazza Barberini, sulla piazza di Spagna, una moltitudine di vetture passava in corsa traversando. E dalle due piazze il romorio confuso, continuo, salendo alla Trinità dei Monti, alla via Sistina, giungeva fin nelle stanze del Palazzo Zuccari attenuato. bueno, y un poco la traducción, ¿no? El año moría tan dulcemente, el sol de San Silvestre parecía, expandía no sé qué tepor velado, suave, áureo, casi primaveral en el cielo de Roma. Todas las calles estaban pobladas, como en los domingos de mayo. Uh -huh. Sobre la Plaza Barberini, sobre la Plaza de España, una multitud de carrozas pasaba rápidamente y desde las dos plazas subía el rumor confuso y continuo, subiendo por la Trinidad dei Monti, por la Vía Sixtina, y llegaba hasta las estancias del Palacio Zuccari atenuado. Entonces, bueno, y en esta primer párrafo, ¿no? El autor nos sitúa en el día preciso y cómo él está observando a través de la ventana este sol que moría dulcemente como el año, ¿no? Y entonces, cada vez que leo el inicio de esta novela en clase, les digo a los alumnos, es que vean, ¿no? Busquen la Plaza Barberini, busquen la Plaza España, vean la Trinidad dei Monti, ¿no? La Vía Sistina, y pareciera que D'Annunzio nos lleva recorriendo estas calles de Roma, ¿no? Y puedes ver la plaza, pues puedes ver lo que le está describiendo, ¿no? Uh -huh. Y si ustedes continúan con la lectura, D'Annunzio va describiendo obras de arte, ¿no? Va describiendo las estancias que se van llenando de un perfume, de flores frescas, de rosas, de la chimenea que está con el enebro, ¿no? De eh, evoca la Virgen del Tondo de Sandro Botticelli de la Galería Borghese, ¿no? La Danae de Correggio, y entonces nos va describiendo ciertos objetos de arte
y encontramos a nuestro protagonista, Andrés Perelli, que también es una especie de autobiografía ficticia, bueno, autobiografía, ¿no? Entre comillas, de denuncio, ¿no? Denuncio escondido, yo digo escondido en Andrés Perelli, ¿no? Y que está esperando a su amante, que es Elena, que en la vida real es Eleonora Duse, ¿no? Que fue Sí, una actriz sumamente famosa de finales del siglo XIX, inicios del XX, y con la que tuvo un romance. Y ella era una actriz, y para Eleonora escribió al menos 3 obras, ¿no? La ciudad sí. muerta, El sueño de una mañana de primavera, La Gioconda y La Gloria, ¿no? Y parece ser que fue un tórrido romance, ¿no? Y yo imagino, por supuesto, este romance entre un escritor, entre un poeta, entre un dramaturgo, entre un novelista con una actriz, y ha de haber sido totalmente pasional, ¿no? Que es lo que describe un poco el placer, y también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en su otra novela que se llama El Fuego, escrita en Ujú. 1900, ¿no? Pero bueno, me regreso a esta del placer, y entonces Andrés Perelli, ¿no? Bueno, la narración nos describe a Andrea esperando a su amante que está a punto de llegar, pero que no se han visto después de que han pasado 2 años, ¿no? Sí. Porque él se casa con un lord, ¿no? Esto me fascina, se casa con un lord y lo abandona, ¿no? Y entonces, y entonces Andrea comienza a acordarse de aquel día, ¿no? En que se dijeron adiós. Ujú. Y hay una escena en esta primera parte donde Andrea está de frente a la chimenea y entonces está describiendo este fuego, y dice, de repente la chispa trae a la memoria de Andrea aquel día nublado, aquel día de invierno, donde el frío traspasaba cruelmente, ¿no? Y entonces eso es esta atmósfera romántica, o sea, donde, donde el sentimiento del poeta se ve reflejado en la naturaleza, ¿no? Y Ujú. en estos cambios invernales y en este frío, porque obviamente el amor entre ellos al parecer ha muerto, ¿no? O sea, congelado, o sea, desaparecido. Y entonces Sí. nos remite a ese instante en el que se dijeron adiós, ¿no? Y entonces pasan como 45 minutos en este recuerdo donde Andrea nos está escribiendo aquí el adiós, y de repente la espera, ¿no? Y Andrea se pregunta si Elena va a llegar, si no va a llegar, qué tal que se arrepintió. Y Elena llega tarde, ¿no? Y llega elegantemente vestida. Dice, pero lleva un perfume, lleva un nuevo perfume, ¿no? O sea, ya no lleva el perfume que llevaba en sus encuentros. Eso también me parece sutil. Y entonces hay una escena, ¿no? Que es sumamente famosa en esta primera parte del placer, que dice que Elena, después de un encuentro amoroso, le fascinaba tumbarse en la alfombra roja, ¿no? Y las rosas las desfloraba, ¿no? Le quitaba los pétalos, y entonces ella estaba blanca como una Danae de Correggio, ¿no? Y roja las flores que cruelmente acababa de destrozar, ¿no? Y reí. Entonces, Nada que la ver primera, con la maja de Goya. Nada que ver con la tan galácticamente. y entonces esta primera parte de la novela, ¿no? A mí me atrapa, y cada semestre que la leo la vuelvo a leer así con, con esta, con esta emoción, ¿no? Y descubriendo cosas nuevas, porque apenas el año pasado, como por verano, no, fue en verano, me compré precisamente la novela del fuego de D'Annunzio, Ay, ¿no? qué Y burguesa. Qué bueno que no estamos en un régimen totalitario, porque en una de esas hasta te andaban pescando por leer en una lengua que no sea la. bueno, y entonces llegué a la novela del fuego, porque como ya varios de nuestros seguidores castálidos saben que mi, mi tesis de doctorado es sobre Gaspar Estampa, ¿no?
Y entonces, Y no, ahora en exclusiva para todo el mundo, la tesis de la maestra Victoria Montemayor será sobre Gaspar Stampa. y, y entonces, investigando sobre Gaspar Estampa, me encuentro con un ensayo donde hablan del fuego de D'Annunzio, ¿no? Y entonces, en el fuego, D'Annunzio hace un homenaje a Gaspar Estampa, ¿no? Y entonces, cuando ya uno está estudiando a Gaspar, se encuentra infinidad de ensayos donde todos dicen, y entonces D'Annunzio evoca a Gaspar Stampa en aquel verso de vivir ardiendo y no sentir el mal, ¿no? Vivir ardiendo y no sentir Sí, el mal, que es un soneto, es el soneto 208 de Gaspar Stampa, eh, sí. que, bueno, lo voy a leer, ¿no? Aquí lo tengo. No, es tu hora de América, cultura para el continente. Digo, sería un insulto que votaras acá los versos en italiano sin traducirlos, pero como es tu costumbre, lo harás, ¿no? No es casual que tengas una antología traducida de ti misma, de lo más grado de la poesía italiana a la forma de Francesco Petrarca, entre estas, entre las cuales está la de Gaspar Estampa. Exacto. Y entonces este soneto, que es el 208 de Gáspara, dice, amor me ha fatto tal che io vivo in foco, qual nova salamandra al mondo, e quale l'altro di lei non meno estraneo animale, che vive e spira nel medesimo loco. Le mie delizie son tutte il mio gioco, vivere ardendo e non sentire il male, e non curar che ei che m'induce a tale, abbia di me pietà, né molto né poco. Appena era anche estinto il primo ardore, che accesse l'altro amore, a quel che io sento, fin qui per prova, più vivo e maggiore. Ed io di arder amando non mi pento, purché chi mi ha di nuovo tolto il core, resti dell'arder mio, pago e contento. Oh, y la traducción es, amor me ha hecho vivir de tal, amor me ha hecho de tal forma que yo vivo en el fuego, como nueva salamandra en el mundo, y como aquel otro animal tan extraño como ella, que vive y expira en el mismo lugar. Mis Mm. delicias son todo mi placer, vivir ardiendo y no sentir el mal, y no preocuparme de quién me induce a tal, si tiene piedad o no de mí. Apenas se había extinguido el primer ardor, se encendió otro amor, que ahora el que yo siento hasta aquí es vivo y mayor. Y yo de arder amando no me arrepiento, puesto quien me ha quitado el corazón tiene que vivir de mi ardor grato y contento. Parece fascinante. Y entonces D'Annunzio retomando un verso de este soneto de Gaspar Stampa, claro, Mm. ¿no? Me viene a la mente, obviamente, el título de la obra, El fuego, Sí. y esta escena del placer, donde D'Annunzio está de frente a la chimenea, ¿no? Y está viendo arder esta chimenea, y entonces está recordando de este amor, de este placer, ¿no? De este erotismo, de este amor que lo está quemando también, ¿no? Sí. Entonces, en la novela del fuego, por ejemplo, esa novela me pareció fascinante porque para empezar la historia se desarrolla en Venecia. ¿Sí? Entonces, cuando uno va leyendo esta novela del fuego, pues también va recordando los canales de Venecia, ¿no? Recordando la plaza de San Marcos, está recordando la catedral de San Marcos, ¿no? El palacio ducal, ¿sí? y, y uno de los personajes del fuego es amigo del poeta, ¿no? Que nuevamente el D'Annunzio, yo digo que, bueno, no es que se esconda, pero se proyecta en el personaje principal, que es un poeta que acaba de ser elogiado, que acaba de ser condecorado en Venecia, ¿no? Claro. Hogaresa, y ahí hay un poco también de egocentrismo, ¿no? Entonces, me parece también
que D'Annunzio, tanto en el placer como en el fuego, no deja de describir lo que él de alguna manera siente, lo que él de alguna manera piensa, ¿no? Y hay una proyección, sin duda, de D'Annunzio en el personaje, porque en esta ocasión Estelio Efrena es un poeta, ¿no? Y la mujer que aparece ahí como su novia es la Foscarina, ¿no? Y la Foscarina está representando también a Eleonora Duse, ¿no? Y al parecer esta novela del fuego eh, termina, bueno, no es que termine, pero está dedicada a esta relación que pone fin con Eleonora Duse, ¿no? Y entonces hay un homenaje ahí a Gaspar Stampa y también hay un homenaje a Wagner, ¿no? Porque están ahí en Venecia y están viendo pasar el cortejo de Wagner y D'Annunzio se dirige, perdón, Estelio se dirige a la viuda de Wagner y le pide que le deje cargar el féretro, ¿no? Pero bueno, hay una parte de la novela del fuego donde D'Annunzio va describiendo, describe lo que para él representa Venecia. Es otoño, ¿no? Es el otoño en Venecia. Entonces, hay una parte, aquí la tengo, donde dice, ben tale fiamma io sentiva, ieri a sorgere alla veemenza estrema, e infondere nella bellezza di Venezia una forza d'espressione non mai veduta prima. Tutta la città ai miei occhi si accendeva di desiderio e palpitava di ansia nelle sue mille cinture verdi, come l'amante che aspetta la sua ora di gioia. Una flama tal yo sentía ayer surgir en una vehemencia extrema e infundir en la belleza de Venecia una fuerza de expresión nunca antes vista. Toda la ciudad delante de mis ojos se encendía de deseo y palpitaba de ansia en sus miles de árboles, como el amante que espera su hora de alegría. Ella attendeva le sue braccia marmoree verso il selvaggio autunno di cui giungeva l'umido alito profumato dalla morte deliziosa delle campagne lontane. Y ella tendía sus brazos marmóreos hacia la selva otoñal de la cual llegaba el húmedo perfume de la muerte deliciosa de los campos lejanos. Y entonces empiezo a escribir una especie de fuego, de fuego que incendia Venecia durante el otoño, ¿no? Y, y entonces la obra me parece también que a mí no sé por qué me remitió a la Venecia del Renacimiento, ¿no? Quizás será porque uno de los personajes es Baldassare Stampa, que es el hermano que muere de Gaspar Stampa, ¿no? Y porque claro que hace referencia a las obras de Tintoretto, a las obras de Tiziano, ¿no? Y a todo ese esplendor renacentista que rodea Venecia, ¿no? Y bueno, y el nombre de la amada, ¿no? Que es la Foscarina, que de hecho menciona por ahí también la Fornarina de Rafael, ¿no? Que Sí. si no busquen ese cuadro, la Fornarina de Rafael Sanzio, y es un cuadro bellísimo, ¿no? Porque es un desnudo de la que se dice se cree que era la amante de Rafael, ¿no? Y entonces tiene un turbante en la cabeza. Entonces, Estelio se pone a hablar, a hablar con la Foscarina de ese cuadro y de Rafael, ¿no? Entonces, me parece que la novela, además de ser una obra nuevamente llena de pasión, es una obra melancólica y es una obra a la que nos acercamos a esta Venecia del Renacimiento, ¿no? Y donde descubrimos un poco, o no descubrimos, pero esta obra tiene más carga poética que la del placer, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, uno la va leyendo y se va a encontrar una prosa poética maravillosa y bueno, yo me perdí ahí, ¿no? Y
la leí poco a poco porque quería disfrutar de esta prosa poética, ¿no? Y no leer, porque hay novelas que te atrapan, o a mí me atrapan, y no quiero dejar de leer, ¿no? Pero esta era como disfrutar la poesía, ¿no? Ir disfrutando estos paisajes, estos sentimientos, este juego erótico que el anuncio va describiendo en toda la obra del fuego, ¿no? Entonces, Sí, como novelista, es como novelista que no pretendió, como otros entre sus contemporáneos en Italia o más allá de Italia, eh, renovar la novela. Es un novelista propio del siglo XIX, es decir, un novelista que se solaza en las descripciones de largo aliento, prolijas, detalladas, profusas, y me atrevo a decir hasta hundosas, en las que uno puede, como te ha pasado, naufragar a grado tal que se olvida uno de la trama. Yo me he preguntado en más de uno de los casos de las novelas, con más de una de las novelas de D'Annunzio, ¿qué sería de estas? Es decir, ¿qué sería de sus tramas sin las descripciones en las cuales el narrador se detiene, con las cuales ocupa las horas del lector que se consagra a la lectura de estas? Yo creo que quedaría poco, en realidad, porque las tramas de D'Annunzio no son particularmente complejas, ¿no? Y tampoco me parece que sean asombrosas de suyo. Quizás lo que importa es, vamos a decir así, la decoración, ¿no? Con la que claro, con la que nos presenta su prosa. Yo creo que en sus novelas la trama es un pretexto para poder establecer, para suscitar un efecto, cosa que no es fácil de hacer, dicho sea de paso, a propósito de la descripción. Porque hoy día, entre los novelistas que pretenden, entre los que comienzan a entrenarse para ser novelistas, cosa que veo muy frecuentemente entre aquellos que dan consejos de escritura, abren cursos sobre escritura, se ha perdido se ha pedido algo fundamental, que es la descripción. Es decir, los novelistas creo que han ido, claro, no los que son buen novelistas, pues, ¿no? Pero en general muchos novelistas de esta época y de hace tiempo han dejado de poder establecer atmósferas, o sea, crear atmósferas, definir personajes, pero sobre todo describir, porque es algo que se ha perdido, sobre todo con la era de la imagen, ¿no? Es decir, volcados como estamos sobre de la imagen, la imaginación se estimula poco con respecto de imágenes que uno pueda recrear en la cabeza según las palabras de otro que se usaron para precisamente nosotros imaginarnos las cosas descritas, ¿no? Entonces, D'Annunzio, creo que en eso consiste gran parte de su mérito como novelista, es capaz de suscitar emociones, es decir, de excitar los sentidos a propósito de cómo describe los espacios en los cuales se desarrollan las acciones que, como he dicho hace un momento, importan poco a propósito de la trama de sus novelas, que son casi todas, por no decir todas, veladamente o no autobiográficas. ¿Ah? Entonces, a mí lo que me maravilla de Anuncio como novelista es precisamente esto, ¿no? Su dominio descriptivo, ¿no? Que tienen pocos escritores, uh, o que han tenido pocos escritores, ¿no? Si hubiese sido un poco más ágil en la trama, bueno, habría sido un escritor de otro tiempo, no del siglo XIX, pero me habría encantado más, pero eso no importa. D'Annunzio vale por lo que vale, ¿no? Yo recuerdo, yo recuerdo de vuelta sobre el placer, el piacere, las descripciones que siguen al inicio, que tú ya los leíste en la traducción, que tú nos regalaste, sobre pues, los objetos, ¿no? Que ocupan la habitación en la cual se encuentra el protagonista, de entre los cuales yo recuerdo las tacitas, ¿no? Con figuritas a la romana,
que se remataban con versos de Catulo. Catulo y Ovidio, ¿no? ¿No? Ahora me preguntas qué está pasando, pues no está pasando nada, pues, se ha concentrado en la descripción, que es algo propio de las novelas del siglo XIX. Es decir, hay momentos en los cuales no pasa nada, en estricto sentido, ¿no? De lo cual el lápiz es En busca del tiempo perdido, una novela del siglo XIX, moderna, revolucionaria, propositiva, pero igualmente trabaja como trabajaba D'Annunzio, ¿no? O sea, no está pasando nada porque se está describiendo, ¿no? Y todo comienza a partir de la descripción de un objeto, ¿no? De la sensación que produce en alguien, por ejemplo, el olor de un bizcocho, o el sabor de una bebida, o la sensación del fuego, del frío, por la chimenea o por la ventana abierta, o la brumosidad, ¿no? Delante de los ojos de la Venecia del otoño, de la Venecia del invierno, ¿no? Es pues creo que eso es lo que es D'Annunzio, un escenógrafo. De hecho, ahorita que lo mencionas, efectivamente, ¿no? Porque hay una parte del placer, precisamente en ese mismo capítulo, donde está viendo todos los objetos, ¿no? E incluso encuentra un peine, que me parece que es un peine de... ay, se fue el nombre de lo que tienen las tortugas de Carey, me parece, que es un peine de Carey. Y, Caguama, te van a decir, de Caguama, maestra. No, de Caguama, no. y entonces dice que este peine... Algo un poco más producido. Pero siempre se lleva nomás algún hueso. Era de marfil, un peine de marfil. Y entonces se empieza a acordar de Elena peinándose el cabello, ¿no? Y entonces empieza a ver los objetos y dice, si el teatro del amor no ha cambiado, por qué habría de cambiar el sentimiento de Elena hacia él? ¿No? Porque O sea, precisamente ese es vamos a decir así, no me gusta usar recursos, pero lo voy a usar, tampoco estrategia, jamás lo diré. Pero pocos novelistas tienen la habilidad de poder contar luego de haber descrito, es decir, de haber establecido un espacio que uno puede imaginarse por completo detallado por medio de su descripción para que luego entonces ocurra algo. ajá, Y D'Annunzio es un maestro en eso, ¿no? D'Annunzio es un exacto. maestro. ¿Sí? Y bueno, también algo que me gustaría comentar, ¿no? Que Gabriela Mistral se pone este nombre, ¿no? De Gabriela como un homenaje a Gabriel D'Annunzio, ¿no? No así Y además, en el caso de Juan Gabriel, ¿no? Que sobre eso hay rumores, ¿no? Lo cual no puede ser el caso de Ana Gabriel porque ella se llama así por Juan Gabriel. Esa es otra, ¿no? y Claro, porque además el nombre de Gabriele D'Annunzio es un seudónimo, no era su nombre, ¿no? Porque, digo, no vamos a decir su nombre, porque para qué no importa, eso es para los biógrafos, como el nombre real, que es menos real, es el nombre, digamos, que tuvo Neruda, Ricardo Reyes Basualto, pues quién se va a acordar de Ricardo Reyes, ¿no? Pues te pones Pablo Neruda. Igual como el nombre falso de Rubén Darío, se llama Rubén Darío. por cierto, ahorita que estabas diciendo sobre estos vasitos, sobre las tacitas de té, ¿no? Y estas descripciones, pues precisamente Rubén Darío, en uno de sus poemas, hace una descripción muy a la anuncio, ¿no? Porque está describiendo sus jarrones también de metal. Darío es nuestro decadentista y nuestro esteta. Yo creo que es más decadentista que esteta, pero eso se llama en Hispanoamérica modernista. Lo mismo, exacto. ¿No? Entonces, lo que entre los europeos fue el esteticismo y el decadentismo, que tuvo manifestaciones literarias e incluso encarnaciones como las de Wilde, como las de Verlaine, como las de D'Annunzio, entre nosotros, bueno, entre nuestros ancestros hispanoamericanos de la primera mitad del siglo XX, por cuyo afán hercúleo acá nos hicimos modernos a pesar de aquel al que le pese, se llama modernista, que es el origen último, ¿no? O el origen más bien primero,
de lo que luego serán las vanguardias hoy día llamadas históricas, cuyo portavoz es Rubén Darío, que aunque estuvo a punto de morir de hambre en París, se codeó con los que entonces eran aquellos que encarnaban y que articulaban sus obras según estos presupuestos que aún no habían se eclipsado, los del decadentismo y los del esteticismo, y los de la voluntad, digamos, vivir ante el terror que comenzaba a sentirse en vísperas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, daría que colocarlo entre individuos como Wilde, como Madame de Staël, como Hugo, ¿no? Como hizo los petulantes de Go. O sea, los burgueses educados a la aristocrática, y D'Annunzio, ¿no? En su nombre llevaba la penitencia, Gabriele D'Annunzio, o Gabriel D'Annunzio, pues es algo así como el portavoz, digamos, primero porque lleva el nombre de un ángel, ¿no? De un arcángel, y todos sabemos que en griego ángelos significa mensajero, y anuncio, pues es eso, ¿no? El nuncio, el anuncio, es decir, el mensajero que trae algo nuevo. Es decir, no que trae la buena nueva, ¿no? Porque entonces sería Gabriel el evangelista, ¿no? Él es Gabriel el que anuncia, ¿no? El que anuncia, y dirían los que idolatran su vida, entre ellos yo, porque idolatro más su vida que bueno, idolatro su vida, admiro su obra, creo que hasta puedo emitir un juicio estético sobre ella, inferior al que tú puedas emitir sobre ella. Pero, bueno, es el mensajero de algo que está por pasar. Y se ha dicho entre los biógrafos italianos que él fue el que anunció la modernidad en Italia, ¿no? Antes de Marinetti, antes de Mussolini, y antes, sobre todo antes de, digamos, del futurismo, ¿no? Que él fue moderno antes de los futuristas, ¿no? Y sí es es una figura particularmente atractiva. Por fortuna para nosotros se conservan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría? Registros videográficos de sus últimos días. Bueno, no de sus últimos días, de las últimas décadas, porque la alcanza, digamos, ¿no? El cinematógrafo, la fotografía, obviamente, bueno, viene del siglo de la fotografía, alcanza el cinematógrafo, tenemos imágenes de él, pequeños videos, vestido casi siempre de militar, ya en el Litorale, donde, como hemos dicho, se lo enclaustra, ¿no? Por orden del fascismo, por la idolatría del fascismo. Pero, y todavía hay por ahí un registro de su voz, ¿no? Anda por ahí circulando, muchas fotografías de él. En ninguna fotografía se ve desprolijo a D'Annunzio. Cuando uno ve una foto de D'Annunzio, o cuando uno ve las fotografías de los aposentos en los cuales pasó sus últimos años D'Annunzio, que son la materialización de aquellos que ha descrito a lo largo de su obra, no puede uno aceptar sino que viste harapos y vive en pocilgas, ¿no? Aunque haya debido todo lo que haya debido, para poder vestir así, beber así, fornicar así, comer así, observar pinturas y cuadros como los que observo y vivir en ese techo que es el del Vittoriale, cuya biblioteca es fantástica. Y el baño es una locura. Véanlo así, googleelo, así, Vittoriale, no Gabriel D'Annunzio, las fotografías, hay videos, hay muchas cosas, ¿no? Para que tengan una idea, digamos, de cómo yo no sé, tú me dirás si todo lo que él fue ideando en su obra terminó por materializarse o según lo que iba conquistando como burgués que era, ¿no? Aunque negaba de serlo, sobre todo cuando se pasa aparentemente a la izquierda, en cual estuvo del lado de la derecha, sobre todo de la más conservadora. Lo que fue materializándose en su vida después pasó a su obra.
o por mejor decir, él hizo de su vida, bueno, no, su persona una obra de arte. Sí, yo diría lo segundo, efectivamente, ¿no? Él hizo eso. Y de alguna forma lo que él vivía, efectivamente, se iba materializando en su obra, ¿no? Porque ahí está, ¿no? O sea, ahí encontramos gran parte de su biografía en el placer, ¿no? En Nocturno y en el fuego, ¿no? Sí, fíjate que yo no puedo, cuando hablo de D'Annunzio, en esta ocasión de manera gozosa contigo, porque nunca lo habíamos hecho en nuestras vidas, ¿no? Nunca habíamos hablado sino hasta ahora. Y además, ante testigos sobre Gabriele D'Annunzio, que es una pasión tuya, una pasión mía. Yo no puedo evitar hablar de él sin pensar en Oscar Wilde, de una parte, lo cual supongo yo que pues podría intuirse por lo que ya hemos dicho, y aunque incluso se supiera poco acerca del mecadetismo y del escepticismo, uh, de otro pienso en, en Mishima, ¿no? Este escritor japonés que todos recordarán, apenas más joven una generación que la de Kawabata, cuya obra se ha dicho hasta el hartazgo representa el pasaje del Japón tradicional al Japón moderno, de la lucha entre lo uno y lo otro, a causa, digamos, de la imposición de la cultura norteamericana, luego de Hiroshima. Pero cuando uno piensa en esto, en Wilde, ¿no? Que hizo de su charla una obra de arte, como lo recordará hacia el final de su vida, cuando ya se oculta en Francia bajo el nombre de Sebastián Belmont, según lo recuerda Dreyfus, que lo alcanzó a conocer. Dice, ninguna de sus obras alcanzó la gracia de su conversación, ¿no? Todas son un pálido reflejo y de hecho hasta una tobadura de pelo, ¿no? El wild artista era el charlador, el conversador. En algún caso, el charla, ¿no? Y en el caso de Mishima, que claro, es del siglo XX, ¿no? Muy posterior, bueno, y tan posterior a D'Annunzio, muy posterior a Wilde, eh, él hizo de su persona, por lo que tocaba a sus atavíos y sobre todo a su entrenamiento físico, el templo de lo estético, ¿no? Todo el mundo tendrá en la cabeza la celebérrima fotografía en la que Mishima posa como San Sebastián, con el torso desnudo, mostrando al mundo, quedado para la posteridad, los resultados de su adicción, no la adicción, de su culto al cuerpo, es decir, de la alterofilia. Y D'Annunzio era alterofílico. También tenemos videos y fotografías de él levantando pesas, ¿no? Teniendo bíceps así de envidiables, ¿no? Entonces, me parece que estos tres son de una u otra manera uh, a consecuencia el uno del otro, es decir, que D'Annunzio es algo que está más allá de Wilde y Mishima es algo que está más allá de D'Annunzio, pero me parece que estos tres sin duda son encarnaciones del dandy, Sí. ¿no? Que es junto con el bohemio, una de las figuras que estuvo precisamente en contra de la hipocresía y de la timidez y de la gasmoñería de los burgueses, ¿no? Yo no sé ahora si los artistas aún, porque las cosas han cambiado, tengan por propósito conturbar a la burguesía, porque no sé si todavía haya burgueses entre nosotros, pero así lo hicieron Wilde, así hicieron Wilde, Anuncio y Michi. Sí, sí, así es. Sí, el dandy, ¿no? Que también, bueno, retomando lo que comentábamos al inicio de la obra de América, ¿no? En el personaje de The Sane, de la novela de Al revés de Huysmans, pues precisamente es este dandy, ¿no? Y también D'Annunzio, por ejemplo, me parece que recibió el epíteto del diputado de la belleza, ¿no? O sea, cuando leemos
su obra, ¿no? Como lo has dicho, y toda esta estética, ¿no? Toda esta retórica ornamental, ¿no? Sin duda sus discursos debieron de haber sido también